Bienvenidos a Mirador Universitario, este programa dedicado a la educación abierta y a distancia, que como sabemos es fundamental, porque los adultos ya no vamos a poder ir a la escuela, salvo en raras excepciones, y en cambio esta programación nos da oportunidad de seguir aprendiendo durante toda nuestra vida. El programa de hoy es sobre el planeta Tierra y está enmarcado en el Año Internacional del Mundo o de la Tierra. Esto se debe a que las Naciones Unidas y la UNESCO quieren que pongamos atención en nuestro mundo para poderlo proteger y cuidar. Y una manera de hacerlo es entender cómo funciona. Y por eso hoy tenemos el enorme gusto de contar con dos investigadoras del Instituto de Geofísica de la UNAM, que además fueron mis alumnas y son mis amigas, así es que me da muchísimo gusto estar con ustedes. Se trata de la doctora María Guadalupe Cordero y de la doctora María Dolores Maravilla. Gracias por darle a aprenderme el guión, ya me estoy haciendo bolas con sus nombres, pero bueno, les pido una disculpa. Y hoy vamos a hablar de la Tierra, pero no en un contexto aislado, sino como parte del sistema planetario. Vamos a hablar del medio interplanetario, de los anillos planetarios y de muchas otras cosas, como esto de que Plutón es o no es finalmente planeta. Y para empezar, yo le preguntaría a Lupita, ¿por qué es importante estudiar el medio interplanetario? Bueno, cuando vamos al médico por primera vez, el médico nos empieza a hacer una historia clínica. En esta historia clínica nos habla o nos pregunta más bien de qué le pasó a tu mamá, de qué padecimientos tiene tu papá, el abuelito. Entonces al principio, aunque no nos parezca que tiene sus preguntas que ver con el Juanete que nos está matando y por el cual fuimos a verlo, en realidad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el doctor sabe que estamos genéticamente unidos con nuestras familias, que lo que les pasó a ellos nos puede pasar a nosotros, que toda la mezcla genética que se ha hecho durante generaciones va a influir en nosotros. Lo mismo le pasa a la Tierra. La Tierra no nació solita, nació dentro de toda una familia con una matriz enorme y bellísima, y ha interactuado y sigue interactuando con otros cuerpos del sistema solar. También como en las familias, cuando nace un niñito empiezan, que tiene la amarilla la mamá y que los ojos del papá. Bueno, también lo mismo pasa con la Tierra y los planetas. Podemos ver que la Tierra se parece a Marte en unas cosas, a Venus en otra. Entonces todas estas comparaciones nos permiten entender mejor los planetas y nuestra propia Tierra. Ay, muchas gracias, fuiste clarísima, gracias Lupita. Dolores, ¿cómo se piensa que se formó el sistema solar si la Tierra tiene que ver con su genética? A ver. Bueno, pues por supuesto, Julieta, te voy a decir que existen básicamente dos tipos de teorías para dar una explicación al origen del sistema solar. Son las famosas teorías catastróficas y las teorías nebulares. Todas parten del hecho de que existió, en el caso de las teorías nebulares, pues una nebulosa de polvo y gas, y en el caso de las teorías catastróficas, bueno, hablan de que ya el Sol de alguna manera se formó, por ahí surgió, y en este caso, bueno, llegó un cuerpo que pudo haber sido un cometa gigantesco o un cuerpo pues tan grande como un asteroide o incluso más grande como un satélite, e impactó sobre ese protosol, digamos, porque el Sol en aquellos tiempos se cree pues bueno estaba en fase de formación temprana, y le arrancó parte del material, y ese material salió eyectado al medio interplanetario, se redistribuyó alrededor del protosol y dio origen a los planetas. Pero aquí yo también quiero decirte, te quiero contar, ¿verdad?, que estas teorías en general tuvieron pues cabida desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Y yo dije, ¿pero cómo? Sí, bueno, ¿y por qué? Porque desafortunadamente no explican cosas tan importantes como, por ejemplo, por qué la Luna es tan grandota, o sea, es un satélite tan grandote comparado con las dimensiones de la Tierra, y por qué la Luna, desde el punto de vista químico, no tiene la misma composición que nuestro planeta.
Entonces las teorías catastróficas finalmente pues fueron desechadas y los científicos han regresado a las teorías nebulares, como la famosa teoría de Laplace, pero Lupita puede contarnos algo de estas teorías nebulares, porque pues son las que actualmente han sido retomadas gracias a las investigaciones que han llevado a cabo las sondas espaciales en el medio interplanetario y en el sistema solar exterior. Pero antes que eso, Lupita nos va a decir qué pasó con Plutón. Bueno, antes les digo qué pasó con Plutón. Bueno, volviendo al símil de la familia, Plutón es algo así como que el niño que nació y que nadie entiende por qué no se parece al papá, ¿no? Entonces, porque ahí hay algo raro, algo que no encaja en Plutón. Generalmente se trata de dividir a los planetas de acuerdo a diferentes criterios. Los dos criterios más utilizados era dividirlos por su composición química o bien por su distancia al Sol. Por su composición química se dividen en planetas terrestres y planetas gaseosos. Los planetas terrestres clásicos son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y los gaseosos son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero aquí el problema con Plutón es que no se parecen ni a unos ni a otros. Entonces siempre estaban los planetas terrestres, los planetas gaseosos y Plutón, allá por un ladito. En cuanto a distancia al Sol, están los planetas interiores, que son los primeros hasta Marte, y los planetas exteriores, que van de Júpiter para afuera. Aquí no habría mucho problema con Plutón, porque sigue estando afuera. El problema es cuando vamos a ver la ley de Titius-Bode, que es una ley numérica, que en su época fue muy revolucionaria, porque predecía bastante bien la distancia de los planetas al Sol. Y resulta que aquí pasa algo chistoso, porque cuando se dio esta ley numérica de Titius-Bode, solamente había se conocían 6 planetas hasta Saturno, no se sabía que existía Urano y Neptuno. Después a finales del siglo XVIII se descubrió Urano, un siglo después se descubrió Neptuno. Entonces el número de planetas en el sistema solar también fue cambiando, o sea, el número de planetas en el sistema solar ha ido cambiando, que es algo interesante. En 1930 se descubre Plutón, entonces bueno, se le nombró planeta porque no había nada más. Pero volviendo a la ley de Titius-Bode, Urano y Neptuno, que no se sabía que existían y que se descubrieron después, también cumplían con la ley de Titius-Bode, pero Plutón no. Entonces de nuevo hay otro problema, como que Plutón no encajaba muy bien como planeta de donde estaba. Entonces, para colmo de Plutón, a partir del 2001, se empezaron a descubrir muchos objetos más allá de Neptuno, los famosos objetos transneptunianos. Y la gente empezó a ver que estos objetos se parecían más a Plutón, al revés, Plutón más a sus objetos que al resto del sistema solar. Y de ahí inició la idea de que tenían que volver a hacer una clasificación de los cuerpos del sistema solar. Y fue por eso que a Plutón se le asocia actualmente con objetos transneptunianos. Pues en resumen, para asentar bien este punto, creo que es interesante retomar. Plutón es un mundo que no se parece a los otros planetas, es muy pequeñito, en realidad es un sistema doble, su luna es muy parecida a él, tiene otros 3 mundos que giran en torno de él, y más bien está metido en un cinturón de asteroides, ¿verdad? El cinturón de Kuiper. Y por eso era inadmisible seguirlo usando en astronomía como planeta. Además le sale cola, si entiendo bien, a veces se acerca tanto al Sol que el Sol calienta su superficie y le sale cola como cualquier planeta. Y creo que el motivo por el cual no se le había quitado la categoría de planeta es porque lo descubrió un norteamericano. Ya había mucho dinero para estudiar a Plutón, y como saben en algunas cosas, el dinero mueve al mundo. Así es que la Unión Astronómica Internacional, con todo el dolor de su corazón, tuvo que desclasarlo, pero si entiendo bien, no se invitó a los geofísicos, ¿verdad? Lo hicimos por nuestra cuenta, ¡qué horror! Sí, de hecho hubo muchas protestas por parte de los geofísicos. Ellos plantean que sí es necesario hacer una nueva clasificación del sistema solar, pero es necesario tomar en cuenta muchas cosas más. Sí, tienen razón, pero hicimos esta clasificación, hicimos porque yo estuve ahí y voté, por supuesto, así para que el mundo lo entendiera, porque en los 192 países del mundo, lo único que se enseña de astronomía es el sistema solar, y solo en 63 hay astrónomos, así es que la definición de planeta no podía ser muy complicada, y por eso quedó de que hay planetas
que son de Mercurio a Neptuno, que hay planetas enanos donde están Ceres, Plutón y otros grandes mundos del sistema solar. Así es que en el sistema solar hay muchos otros cuerpos menores, y de estos nos va a hablar ahorita Dolores. Muy bien, Julieta, pues bueno, ya Lupita y tú han hablado de esta clasificación planetaria, pero efectivamente pues existen otros cuerpecitos, ¿verdad?, que no son tan grandotes como los planetas, pero que son igual de importantes por sus características físicas, geológicas, químicas, y porque en muchos de ellos pasan fenómenos que solamente se observan allí. Entonces, en primera instancia, pues vamos a entender como cuerpos menores a los satélites. Y ahí pues tenemos a la Luna, en el caso de la Tierra, a dos satélites pequeños que más bien se cree que son asteroides capturados como los que existen alrededor de Marte. Si nos vamos al sistema solar exterior, pues hay ahí una colección impresionante, desde satélites completamente redondos hasta los cuerpos completamente irregulares. Después de esos pues siguen los cometas, que también caen dentro de los cuerpos menores y son los cuerpos más espectaculares y bellísimos del firmamento. Ahí en la pantalla podemos ver una imagen artística de un cometa, puede ser cualquiera de los conocidos. Y después de los cometas, pues también encontramos a otros grandes cuerpos rocosos que son los asteroides. Entonces, los asteroides no son más que una colección de cuerpos que se localizan entre las órbitas de Marte y Júpiter, y el más famoso de ellos es el llamado Ceres, ¿no?, porque es el más grandote y es el que se descubrió primero. Ahora, déjame decirte aquí, Julieta, que aparte de estos tres diferentes cuerpos, existe otra población muy interesante en el sistema solar conocida como meteoroides. Los meteoroides, pues son todos aquellos cuerpos rocosos que son de tamaño menor a los asteroides. Se puede decir que muchos de ellos son cuerpos errantes en el sistema solar, muchos de ellos también llegan a caer, pues sí, como meteoroides. Es un nombre que han dado los investigadores del Instituto Max Planck para poder clasificar a estos cuerpos pequeños, sobre todo cuando entran en una atmósfera planetaria. Entonces, por ejemplo, los meteoroides, cuando están en un medio interplanetario, bueno, en general es el nombre que reciben, pero cuando atraviesan una atmósfera planetaria, como es el caso de la Tierra, entonces reciben el nombre de meteoro, porque además pues por fricción se incendian, se ven como cuerpos luminosos, y una vez que se depositan sobre la superficie de la Tierra, reciben el nombre de meteorito. Pero es el mismo cuerpo, nada más que pues en diferente lugar. Entonces, básicamente, pues esa es la clasificación de los cuerpos menores. Y dinos más o menos de qué tamaño, cuál es la división entre asteroide y estos cuerpos. Bueno, los asteroides pueden tener radios incluso de kilómetros. Ajá. Cuando hablamos de meteoroides, vamos a hablar de centímetros de diámetro hasta micras e incluso nanómetros de radio. Entonces, en la Tierra, por ejemplo, se han encontrado en la Antártida muchos meteoritos de unos cuantos milímetros de radio, pero también hay mucho polvo que ha caído a la Tierra del medio interplanetario, y ahí es polvo micrométrico. O sea que en nuestro sistema solar lo que gana son los cuerpos pequeñitos. Así es, y si tú te sales pues al medio interplanetario, pues ahí te vas a encontrar una población vastísima de estos micrometeoroides. Pues ahora sí tenemos que regresar, Dolores, a la pregunta que le hiciste a Guadalupe. ¿Cómo es posible que haya una teoría de formación del sistema solar que incluya todo este zoológico de cuerpos? Bueno, actualmente las teorías nebulares, o la teoría nebular, es la que más se acepta sobre el origen del sistema solar. Según esta teoría, el Sol nació de una nube de polvo y gas que, debido a una perturbación gravitacional de supernova, empezó a agregar materia. Esta materia, al agregarse, empezó a tener preponderancia gravitacional de un pedazo sobre el otro. Toda esta nube empezó a rotar. Al empezar a rotar por una cantidad que se llama conservación de momento angular, toda la nube rota y se va aplastando hasta llegar a un disco.
Ahora aquí esas partículas pequeñas se van agregando poco a poco para formar partículas más grandes que pueden ir de algunos centímetros a algunos metros. Todos estos chunches agregados reciben el nombre de planetesimales, y los planetesimales a su vez se van a unir para dar origen a planetas, cometas, etcétera. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el cinturón de asteroides hay varias teorías sobre su origen. Una de ellas es que fue un objeto que nunca se llegó a formar por completo, otra es que sí se formó pero chocó con un otro y se desperdigaron muchos pedazos. Lo interesante aquí en el cinturón de asteroides, para aterrizar a tu pregunta de por qué los tamaños, es que se han hecho estudios muy interesantes sobre cuál fue la dinámica del cinturón de asteroides y por qué vemos la cantidad de asteroides tan grande que hay. Y la respuesta ha sido que tenemos todo ese zoológico de objetos allá arriba, porque durante los primeros millones de años de la historia del sistema solar, estos objetos chocaron mucho entre ellos. Entonces, al chocar, salieron al espacio pedazos de muchos tamaños, desde muy grandes hasta muy pequeños. Hay una fotografía, además, por otro lado, muy interesante, de un martillo, y cuando uno le da un golpe, un martillazo, resulta que los pedazos que más abundan son los más pequeñitos. Entonces lo mismo pasa del cinturón de asteroides. Los más abundantes van a ser los pedazos pequeñitos, y los menos abundantes los pedazos grandes. Entonces esa es la distribución que tenemos. Entonces, para resumir, digamos que haya muchos pedacitos alrededor del sistema solar se debe a que hubo muchas colisiones al inicio del sistema. Yo me imagino que esto tiene que ver con tu especialidad, Dolores, esto del polvo interplanetario. Platícanos un poco más, por favor, del martillazo del sistema solar, ¿o qué pasó? Bueno, retomando lo que dije anteriormente en relación a los micrometeoroides, pues en el medio interplanetario existe una población gigantesca de polvo cósmico, que es el nombre que en general se le da al polvo, porque pues es el polvo del universo. Ahora, el polvo, dependiendo del ambiente en donde viva, por ejemplo, en una nebulosa, contiene gas y polvo, como lo que estamos viendo ahora en la pantalla, y las secciones oscuras no son más que las regiones en donde se ha acumulado ese polvo. Ahora, ese polvo, por estar viviendo con las estrellas, bien podría llamarse polvo estelar. Pero si nos regresamos al sistema solar, pues bueno, vamos a encontrar que el polvo que vive en el medio interplanetario se llama polvo interplanetario. Si viviera en otras regiones, pues no sé, como en los anillos planetarios, pues sería el polvo de los anillos planetarios. Entonces, ese polvo cósmico, por otro lado, tiene la particularidad de ser muy pequeño. Estamos hablando, además, por otro lado, que vamos a entender por polvo cósmico toda aquella materia rocosa que mida menos de 1 milímetro de radio. Esa es la definición formal y desde el punto de vista físico y de la física de los plasmas polvosos. Ahora, si regresamos un poco a la imagen anterior, lo que nosotros vamos a ver, pues es una partícula de polvo capturada en la estratosfera de la Tierra. Ahí parece como una bola de helado, ¿no?, con un pedacito del cono que nos comemos. La parte de arriba, la parte esférica, en realidad ya es una parte pulida, y la parte que vendría a ser el cono de ese lado, pues más bien es la costra con la que llegó la partícula de polvo y se depositó en la estratosfera de nuestro planeta. Ahora, ¿cómo se sabe que vino del espacio? Si yo estoy diciendo, pues es una partícula que fue capturada en la estratosfera. Bueno, por la composición química, porque ya se sabe, entre otras cosas, pues cuál es la composición química de algunos asteroides y actualmente hasta de algunos cometas. Entonces, de allí se infiere pues que esa partícula no nació en la Tierra, sino que vino del espacio. Y el tamaño que tiene pues esa partícula que apareció en pantalla, pues es de unas cuantas micras de radio. Entonces,
es un ente exageradamente pequeño, pero por otro lado con una información terrible de qué es lo que pasa en el medio interplanetario, qué fue lo que pasó en el cinturón de asteroides, si proviene de esa parte del sistema solar, y si viniera de un cometa, porque también hay polvo cometario, ¿verdad?, que es otra especie de polvo cósmico, pues entonces con base en su composición química podremos saber pues que vino de ese cuerpo. Qué tremenda es la naturaleza, ¿verdad? Uno le hace una preguntita de nada y ves con un microscopio estas partículas y de repente tu ignorancia aumentó muchísimo, porque me estás diciendo que no sabes de qué objeto del sistema solar viene, pero supongo que también podría ser de otro sistema solar, digo, menos probable, pero podría ser también, ¿no? Ah, por supuesto, en el sistema solar incluso entra polvo interestelar, que es el polvo que viene de fuera del sistema solar. Entonces, eso fue detectado particularmente con la sonda espacial Ulises y la sonda espacial Galileo, y fueron los detectores de partículas de polvo, sobre todo de la sonda Galileo, que detectó haces de partículas entrando al sistema solar en una cierta dirección. El polvo interplanetario tiene la característica de moverse en órbitas hiperbólicas cuando entra al sistema solar. Y tiene una cierta dirección preferencial. Entonces, de allí, pues los científicos dedujeron que ese polvo es de naturaleza interestelar. O sea que el sistema solar todo más o menos da vueltas en torno del Sol, pero estas partículas entran y vuelven a salir de alguna manera, y por eso saben. Así es. Qué interesante. Oye, y aunque sea un polvito tan pequeñito, ¿puedes determinar su edad y su composición química aún con una muestra tan insignificante? Bueno, tal vez su edad todavía no se puede deducir con precisión. Lo que sí se puede actualmente saber es la composición química, pero te voy a decir que eso ha sido en los últimos años y fue gracias a la misión Cassini. La misión Cassini, como tú sabes, pues es una misión que se creó para estudiar a Saturno, a sus sistemas de anillos y a sus sistemas de satélites, y esta sonda espacial tiene un aparato que es un detector de polvo que es sumamente sofisticado. También fue creado en el Instituto Max Planck en la ciudad de Heidelberg, y este aparato es capaz, entre otras cosas, no nada más de medir la velocidad con la que el polvo se está moviendo en las inmediaciones de Saturno, sino también puede saber cuál es la masa y obviamente el radio de las partículas de polvo, y los espectrómetros en el visible, en el ultravioleta, en el infrarrojo nos pueden ayudar a deducir cuál es la composición química de ese polvo. Por eso, entre otras cosas, ahora se sabe que el material que forma parte de los anillos planetarios es hielo de agua. ¡Qué maravilla! Bueno, por un momento vamos a dejar tu helado interplanetario, que a todos nos quedó muy fijado. ¿Está hecho de hielo? Ese polvito. Ese polvo de los anillos de Saturno. Pero que nos mostraste en ahora, no, esos son silicatos. Son silicatos, y por eso de allí también se infiere pues que son de naturaleza asteroidal o cometaria. Es como arena del mar. Así es. Este es material puramente rocoso. Desde el punto de vista geológico. Y por eso sobrevivió, me imagino. Claro, porque además te voy a decir que en realidad no es un cuerpo con impacto en el sentido físico-químico, sino que puede tener una combinación de varios minerales. Entonces, entre ellos encontramos, por ejemplo, los silicatos, que son materiales que soportan altas temperaturas, y entonces cuando la partícula de polvo entra en la atmósfera planetaria, y entonces sufre este proceso de ablación, sublimación y evaporación, debido a que pues parte del cuerpo está formado por materiales que pueden soportar esas temperaturas. Entonces tal vez logren perder parte de su masa, pero no toda, tal que cuando lleguen a la superficie de la Tierra pues puedan ser encontrados tarde o temprano. Es más, te voy a decir que incluso han sido encontrados en el fondo marino partículas de polvo interplanetario.
Ay, qué emocionante. Pues ahora sí, a Lupita le va a tocar una tarea tremenda, y es explicarnos cuáles son los procesos geológicos y geofísicos que hay en el medio interplanetario, que entre otras cosas dan origen a estas partículas que le apasionan a Dolores. Bien, bueno, en realidad todos los procesos geológicos que ocurren en los planetas necesitan una fuente de energía. En nuestro sistema solar sabemos que existen 5 fuentes de energía, que hay por ahí un diagramita que lo podemos observar, donde se ven las fuentes que tenemos. Una es el calentamiento por acreción, después el calentamiento por formación del núcleo, calentamiento por elementos radiactivos, el calentamiento por energía solar y el calentamiento por fuerzas de marea. Las dos primeras fuentes, que son el calentamiento por acreción y el calentamiento por diferenciación del núcleo, jugaron un papel muy importante al inicio del sistema solar, a la formación y diferenciación de los diferentes cuerpos. Gracias a la formación del núcleo, la Tierra posee un núcleo metálico que al girar, un líquido metálico, que al girar crea nuestro campo magnético y nos protege de un montón de cosas de afuera, partículas energéticas, ráfagas muy intensas, etcétera. Actualmente todos los cuerpos del sistema solar adquieren su energía de las otras 3 fuentes, que son fuentes por elementos radiactivos, por calentamiento del sol y por fuerzas de marea. Cuando vemos un cuerpo que está geológicamente muerto, lo que significa es que ya no tiene ninguna de estas fuentes de energía, entonces ya no tiene forma de poder renovar su corteza o de seguir vivo, por decirlo así. En la siguiente lámina que va a aparecer en sus pantallas, les vamos a mostrar cuáles son los procesos planetarios que ocurren en nuestro sistema solar. Estos se pueden dividir en 2 tipos: procesos internos y procesos externos. Los procesos internos son el vulcanismo y el tectonismo, y los externos, como pueden observar, es el caterismo de impacto, procesos eólicos, fluviales, glaciales y movimientos de masa. El vulcanismo y el tectonismo se dio en todos los cuerpos del sistema solar, o en algún momento de su historia. En muchos de ellos ya no existe. La Tierra afortunadamente sí la tiene, Io lo tiene, Marte y Venus tuvieron fuerte vulcanismo en algún momento. Actualmente los procesos externos solamente se dan en muy pocos cuerpos del sistema solar. En particular, para que se den procesos como los eólicos, los fluviales, necesitamos una atmósfera, y no todos los planetas tienen atmósfera. Marte, Venus, la Tierra tienen estos. Mercurio no tiene una atmósfera como tal, aunque sí tiene algo que se llama exósfera. En fin, entonces, gracias a estas fuentes de energía que les mencioné al principio, hay cuerpos que siguen teniendo una actividad geológica muy importante. Entonces, en el caso de la Tierra, todo este movimiento de tectónica de placas, que de seguro de los cuales se habló en algún momento durante esta serie, se debe a que dentro del interior de la Tierra hay elementos radiactivos que están decayendo, y al decaer calientan el manto de la Tierra, y al calentarlo crean corrientes de convección, que son como burbujitas de roca en lugar de burbujitas de agua cuando nosotros calentamos agua hasta hervirla. Entonces, estas burbujitas de roca, o de burbujotas de roca, hace que se muevan las placas tectónicas en nuestro planeta. En algunos lugares sale corteza nueva, en algunos lugares se destruye corteza. El resultado neto es que la Tierra tiene una corteza muy joven comparada con otros cuerpos del sistema solar. Bueno, pues vamos a tener que interrumpir esta conversación. Lo siento muchísimo, porque como sabes, esas cosas me encantan, igual que a ustedes dos. Vamos a tener que ir a una pausa, pero invito a todas las personas que nos están mirando a que nos escriban. Se ven ahí nuestros correos electrónicos en pantalla, y como saben ustedes, uno aprende cuando uno pone en sus palabras los términos de la ciencia. Así es que de lo que han escuchado, traten de frasearlo con sus palabras y mándenos este correo, porque de esta manera ustedes harán suyo el conocimiento.
bueno que siguen con nosotros en este programa dedicado al sistema solar. Y qué bueno que les interesó saber qué hay más allá de la Tierra. Y sobre todo, todos estos micromundos de los cuales nos han estado hablando nuestras invitadas, Dolores y Lupita, para poder ver la riqueza que tenemos en el sistema solar. Vamos a regresar con Lupita, que nos estaba explicando cuáles son los procesos geológicos que se llevan a cabo en los planetas. Y yo quisiera que nos dijeras, de toda esta descripción, cuál es la más importante. Bueno, como les había mencionado antes, no en todos los cuerpos del sistema solar se llevan a cabo todos los procesos. Depende de si tienen atmósferas o no, etcétera. Pero el único proceso que sí se encuentra en todos los cuerpos del sistema solar, llámese planetas, satélites, asteroides, cometas, es el craterismo de impacto. Es por eso que considero que este es uno de los procesos más importantes. ¿Qué es el craterismo de impacto? El craterismo de impacto es un proceso en el cual un cuerpo externo choca a altísima velocidad con un planeta, satélite, etcétera, y excava un hoyo enorme que conocemos como cráter. Es muy importante estudiar este tipo de fenómenos porque a partir de ellos tenemos información impresionante, de verdad impresionante, sobre todos los demás cuerpos del sistema solar. Y puedes darnos un par de ejemplos, por favor. Bueno, este es un ejemplo que me gusta mucho por lo siguiente. Normalmente nosotros lo que conocemos es la Tierra. Entonces, cuando empezaron las misiones a ir a visitar otros planetas y los científicos empezaron a ver estructuras nuevas, lo primero que se hace es tratar de hacer una comparación con la Tierra y ver si se puede explicar cómo se formó esa estructura a partir del conocimiento que tenemos de nuestro propio planeta. El craterismo de impacto creo que es el único que fue al revés. Primero se vio en todos los cuerpos del sistema solar y ya después, como vimos que había cráteres en Venus, en la Luna, en Mercurio, la gente empezó a pensar dónde están los de la Tierra, o habrá en la Tierra o por qué no hay en la Tierra. Y no, resulta que sí, que hay muchísimos. Lo que pasa es que en la Tierra tenemos la maravillosa tectónica de placas que renueva nuestro planeta continuamente. Es como si se mancháramos una pared y de repente, ya que la vemos muy sucia, la volvemos a pintar, y se vuelve a ensuciar y la volvemos a pintar, y así es la Tierra. Se ensucia con cráteres de impacto, la corteza terrestre vía tectónica de placas se renueva, después ya tenemos otra vez limpiecita para que vuelvan a caer cráteres de impacto y así. En la actualidad, además en la Tierra, también tenemos el fenómeno de intemperización, que también va borrando todas las estructuras que hay sobre la corteza. Entonces, en la Tierra es muy difícil localizar los cráteres de impacto, es por eso que este proceso fue olvidado, o más bien ni siquiera sabían que existía durante casi toda la historia de la humanidad. Entonces, en la Tierra actualmente se han detectado alrededor de 150 cráteres de impacto. El más famoso es el nuestro, el de Chicxulub, del cual después vamos a hablar un poquito más. Entonces, si entiendo bien, si tú ves la superficie de un planeta y está muy manchado, como existe la analogía de la pintura, es decir, muy lleno de cráteres, quiere decir que esta superficie ha estado expuesta muchísimo tiempo. Exacto. En cambio, si se ve medio borrosa, es que algo sucedió. Sí. Y mencionaste dos cosas. Una es la renovación de la corteza, me imagino que las lavas también borran estas cosas, y la otra, la intemperización, esa fue la palabra, que me imagino que es viento, que transporta polvo, lluvia, etcétera. O sea que la Tierra es jovencita y está como yo, recién maquilladita, y por eso no tiene hoyitos. La Tierra como planeta tiene 4.500 millones de años, igual que todos los demás objetos. Lo que es nuevo es la corteza. Perfecto. Se hace un lifting cada rato de la Tierra. Pero vamos a regresar con Dolores. ¿Y tus polvos? A ver, ¿qué se hace con el polvo de un sistema solar? Bueno, pues muchas cosas, entre ellas pues forma estructuras tan espectaculares que podemos algunas de ellas observarlas y estudiarlas, como por ejemplo la famosa nube de polvo zodiacal. Si vemos la primera imagen, esta nube ahí la tienen. En realidad, pues desde la Tierra se vería como un reflejo luminoso antes de que salga el sol y antes de que se ponga. Obviamente en la Ciudad de México no vamos a ver este fenómeno por razones obvias, ¿no?
estamos inmersos en una nube contaminante pues terrible, pero la nube zodiacal es una estructura que fue observada desde pues tiempos antiquísimos. Ya los caldeos, los sumerios, los acadios la tienen bien registrada, y en Latinoamérica pues no nos quedamos atrás. Los aztecas la observaron también y le dieron el nombre de alas de la mañana. ¿Cómo podemos tener esta información? Porque fue el famoso Barón de Humboldt quien en uno de sus escritos pues redactó pues algo acerca de esa estructura observada por los aztecas. Ahora, la nube de polvo zodiacal en realidad no es más que una nube que se encuentra entre el Sol y la órbita de Júpiter aproximadamente. Actualmente sabemos que está formada por polvo desde milímetros de radio hasta nanómetros de radio. Básicamente es polvo de silicatos. Ahora, regresando a la Tierra, y si nos quedamos con la imagen anterior, hay una estructura bellísima que a mí me encanta, ahí la tenemos, y son las famosas nubes noctilucentes, que antiguamente nada más se podían observar en los países escandinavos. Son nubes que se forman durante el verano, obviamente a altas latitudes, y son nubes formadas de vapor de agua, como las que se forman pues a bajas latitudes, pero los puntos de nucleación son las partículas de polvo cósmico que están atrapadas en la estratosfera. Ahora, ¿qué otra estructura nosotros podemos encontrar? Pues las colas cometarias, ¿no? Pues cuando los cometas se acercan al Sol, pues van evaporándose, van sublimándose, y entonces surgen las famosas colas de polvo. Entonces debemos recordar que la mayoría de los cometas tienen dos colas, una cola de iones y una cola de polvo. Y básicamente esas dos colas se pueden diferenciar. Ahora, después de los cometas, pues nuevamente yo regreso a los anillos planetarios, además me encantan, ¿no? Es un tema que yo he dedicado pues gran parte de mi vida como investigadora. Y los anillos de polvo pues tienen toda una historia de formación. Ahí vemos en la imagen pues un video muy artístico de los anillos de Saturno, pero los anillos pues son estructuras que aparecen en el sistema solar exterior. Todos los planetas gigantes tienen anillos planetarios, pero cada uno de ellos pues es diferente. O sea, por ejemplo, en el caso de Júpiter, si nos vamos a la siguiente imagen, pues vamos a encontrar que básicamente 4 estructuras. En el caso de Júpiter, los anillos se dividen en 3 categorías. Por ejemplo, ahí la región rosa se conoce como el anillo brillante. Las partículas que forman ese anillo pues tienen un albedo muy grande, y vamos a entender por albedo la cantidad de luz que refleja una superficie. Después, las regiones amarilla y verde son conocidas como los anillos tenues, y ahí no se ve la cuarta estructura, que se conoce como el toro de polvo, que está allá dentro del anillo brillante. Imagínense ustedes una dona de pan que está rodeando al planeta. Ahora, lo interesante en Júpiter, por ejemplo, pues es que los anillos de polvo, conocidos como anillos tenues, son 2 estructuras de formación reciente. Ahora, ¿qué pasa en el caso de Saturno? Hay 7 anillos conocidos como A, B, C, D, E y F. 3 de ellos son prácticamente de roca, son conocidos como los anillos clásicos. De hecho, fueron observados por primera vez hace muchos años. Fue Galileo el que los observó, pero desafortunadamente el honor de su descubrimiento no se debe a Galileo, sino más bien a Christian Huygens y a Giovanni Cassini, que fueron los que se dedicaron a estudiar enormemente estas estructuras. Ahora, bien, en el caso de Saturno, las estructuras formadas de polvo cósmico pues vienen siendo los anillos D. En la imagen sería un anillo muy oscuro que básicamente llegaría hasta las famosas nubes tope de la atmósfera saturniana, y las estructuras externas conocidas como los anillos F, G y E. En particular, Julieta, yo te quiero decir que últimamente con la misión Cassini
el anillo E pues ha cobrado gran popularidad, se ha vuelto muy famoso por lo que se ha encontrado gracias a esta sonda espacial. ¿Y qué podemos decir de Urano y Neptuno? Pues los pobrecitos no podemos dejarlos fuera, ¿no? Pues también tienen anillos. En el caso de Urano pues hay básicamente 9 ya nombrados con números o con letras griegas, y en el caso de Neptuno también encontramos otro sistema de anillos que obviamente pues están más lejos del entorno terrestre, y desafortunadamente todavía no se ha creado ninguna misión espacial para estudiar ni los anillos de Neptuno ni los anillos de Urano. Entonces estas imágenes que ustedes están viendo ahora pues son imágenes obtenidas por las sondas Viajero, que fue el gran proyecto científico de la NASA para estudiar el sistema solar exterior. Oye, pero nos dejas en ascuas. Primero no nos dijiste por qué es popular el anillo E de Saturno. Supongo que quieres que todos los que están viendo el programa vayan corriendo a su biblioteca a enterarse. Y la segunda cosa, ¿de qué están hechos los anillos de Urano y de Neptuno? Bueno, pues sería interesante que el público fuera a la biblioteca, ¿no? Se metiera al internet, pero bueno, les doy un anticipo. Ajá. El anillo E se ha vuelto famoso porque durante el paso de las sondas Viajero por Saturno, te estoy hablando de la década de los 80s, pues descubrieron este anillo que no es posible observar desde la Tierra porque es un anillo sumamente tenue. Y lo más interesante es que la densidad máxima de este anillo se encuentra en las inmediaciones de Encelado. Encelado es uno de los llamados satélites clásicos de Saturno, es un cuerpo grande, y en aquellos años, sobre todo los geofísicos espaciales, crearon una teoría que dice que pues Encelado pues, es un cuerpo que puede tener actividad geológica. Entonces, bueno, la teoría se quedó ahí por varias decenas de años, 2 en realidad, no muchas, ¿verdad? Hasta que llegó la sonda Cassini, ¿no? Esta belleza que todavía sigue estudiando allá Saturno. ¿Y qué es lo que ve Cassini? Pues, número 1, pues que el anillo E tiene una extensión radial impresionante. Con el paso de los viajeros se decía que estaba ubicado entre 3 y 8 radios saturnianos, considerando que un radio de Saturno es un poquito más de 60,000 kilómetros. Pero la sonda Cassini encontró que pues está entre 3 y aproximadamente 16 y 17 radios saturnianos. Pero, oh maravilla, descubre que Encelado tiene actividad geológica. Entonces, los geofísicos planetarios, no sabes, estaban pues maravillados, pues se comprobó la teoría y empezaron a ver cómo era la superficie de Encelado. Entonces, en el hemisferio sur hay varias estructuras que se parecen pues a las marcas que dejaría un tigre si da un zarpazo al planeta, ¿no? Entonces son las rayas de la garra del tigre, y a través de esas estructuras está emanando el material que da origen al anillo E. Ahora, ¿de qué es ese material? Pues es hielo de agua. Entonces, impresionante. Entonces, son partículas diminutas de hielo de agua que están saliendo de Encelado. Y además ha sido posible ver, bueno, pues esta salida de material sale como los géiseres, como pues hay uno aquí en Estados Unidos muy famoso, el Viejo Fiel, ¿no? Que cada tanto pues hace en México nos está también, ¿no? Sí. Entonces, pues es un símil de los géiseres terrestres con lo que se está viendo en Encelado. Entonces, allí ya se sabe cuál es la fuente, cuál es el origen de este fantástico anillo, que ahora pues hay que estudiar por qué es tan extenso, por qué el polvo se va disgregando en una extensión radial tan grande, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los anillos de Urano y de Neptuno, bueno, se cree que podrían ser también de hielo de agua, pero contaminado. O sea, es una combinación con hidrocarburos, puede existir ahí el metano, el amoníaco, el ácido cianhídrico, pero eso obviamente no se va a comprobar pues hasta que no llegue una nave más sofisticada incluso que la Cassini y que podamos saber de qué se trata. Bueno, con pues tiene que salir pronto porque yo quiero volver a estar en uno de estos programas y que nos platiques de qué se trata. Por supuesto. Guadalupe, vamos a regresar a los cráteres de impacto.
¿Por qué se estudian? Dinos por qué son importantes. Son muy importantes por la cantidad de información que podemos obtener de ellos. En primer lugar, como volviendo al símil que teníamos de la pared pintada, que si le dejamos mucho tiempo se mancha, y si pintamos otro pedacito, y si no la pintamos todo y nada más un pedacito y dejamos que transcurra el tiempo, la parte que no pintamos se va a manchar todavía más que la que acabamos de pintar. Entonces por ahí tenemos una grafiquita donde se pueden ver 4 regiones de la Luna. Entonces cuando la podamos ver, nos vamos a dar cuenta que estas regiones no tienen la misma cantidad de cráteres de impacto. Hay regiones como la que aparece en el extremo superior izquierdo, donde se puede ver que la Luna está sumamente craterizada. En cambio, en la imagen que está abajo se ve que hay cráteres, pero no tantos. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que la parte de arriba, en la Luna no pasó nada, no hubo nada que renovara su corteza, ni tectónica de placas, ni vulcanismo, nada. En cambio, en la parte de abajo se ve que está más nuevecita la corteza. Eso significa que ahí hubo algo, hubo un proceso geológico que renovó o limpió la superficie. En el caso que vemos aquí de la Luna, ese proceso geológico fue vulcanismo. Durante un periodo importante de la Luna hubo un volcanismo activo que produjo grandes extensiones de planicies de lava. Esas 4 imágenes que vimos son de la Luna. De la Luna, sí. Y lo que vimos fue una parte que se ve muy arrugada, que dices que ahí no hubo renovación. No hubo renovación de corteza. La que estaba abajo, la que ya podemos ver otra vez, hubo vulcanismo. Y la que está arriba a la derecha, son comparaciones con otras áreas donde se puede ver diferente grado de craterización. ¿Y esa rayita? Esa, no estoy segura, puede ser una fisura, una grieta, o bien puede ser un canal volcánico que también existen en la Luna. Aquí es bien interesante porque en 1960 Shoemaker y colaboradores trataron de hacer una clasificación de la Luna en cuanto a qué terreno estaba más viejo que otro. Entonces, haciendo conteos de cráteres de impacto, pudieron ver esta zona es más vieja, esta zona es más joven, etcétera, y así tuvieron una especie de cronología relativa, porque no tenían edades absolutas, de qué zona era más vieja que otra. Tras las misiones Apolo, como ustedes saben, las misiones Apolo trajeron muestras de rocas de la Luna, y estas rocas se pudieron fechar. Entonces, ya teniendo fechas absolutas de la edad de esas rocas, se volvió al registro cronológico relativo que había hecho Shoemaker, y se le pudo asignar a cada pedazo de la Luna diferentes edades. Entonces aquí encontraron algo sorprendente. Encontraron que la cantidad de objetos que había caído en la Luna a lo largo de toda la historia del Sistema Solar no es el mismo. Durante los primeros millones de años de vida del Sol hubo choques entre objetos impresionantes, hubo muchísimos choques, y de 3.800 millones de años a la fecha ya ha habido menos, y es prácticamente la cantidad de objetos que impactan con otros cuerpos por unidad de área, por unidad de tiempo, es prácticamente constante y muy poquita, casi ya no hay impactos, digamos. Entonces, el hecho de que haya habido este pico en la cantidad de impactos al inicio del Sistema Solar nos habla de que es una prueba que apoya el hecho de que los objetos, los planetas y todo se formaron por colisiones de objetos más pequeños. Ahora dices que casi no hay ya impactos, pero bueno, sí. Cuéntanos del cometa que Shoemaker también observó. No, bueno, sí sigue habiendo impactos, y de hecho se ha visto que los cuerpos que impactaron sobre los planetas del Sistema Solar interior es una población diferente a los cuerpos que impactaron el Sistema Solar exterior. En particular, los objetos que impactan el Sistema Solar exterior son más bien cometas de la familia de Júpiter, que andan por ahí dando vueltas entre las órbitas de Marte, Júpiter, quizás hasta Neptuno, y los objetos que impactan el Sistema Solar interior son más bien objetos del cinturón de asteroides, o bien estos objetos famosos que han tenido mucha difusión en los últimos años, que son los famosos asteroides cercanos a la Tierra, y son famosos porque tienen órbitas que los acercan a la Tierra de tal manera que en algún momento podría darse una colisión con nuestro planeta.
Es muy poco probable que se dé la colisión, pero sí existe la Pero me imagino que así en los próximos años no va a pasar nada de ese estilo. No, de hecho no. Sí, yo me imagino que los tiempos de los geólogos son, cuando dicen hace poco, significa hace 1 millón de años y cosas por el estilo. Hace poco significa como 50, 100 millones de años. Muy bien, y entonces estas películas que se han realizado donde hay impactos destructivos contra la Tierra, ¿tienen fundamento científico? ¿Hubo asesoría por parte de los investigadores? Bueno, tienen fundamento científico desde el momento en que sí ocurren impactos con nuestro planeta. Pero no ocurren tan frecuentemente, afortunadamente. Impactos como el que produjo nuestro cráter de Chicxulub se espera que ocurra uno cada 60, 70 millones de años. Y claro, eso hay que tener en cuenta que es probabilidad, entonces hay que tener cuidado con las probabilidades. Si este impacto ocurre hace 60 millones de años, uno piensa, ya nos toca al otro, pero igual puede no suceder. La teoría de probabilidad dice que si yo lanzo una moneda al aire 2 veces, es muy probable que una vez le salga sol y otra águila, pero si uno hace el experimento resulta que no, que a lo mejor salen 3 soles distintos y después un águila. Entonces hay que tener cuidado con esto, pero lo que sí es importante aclarar es que sí existe la posibilidad de un impacto, pero no sabemos cuándo realmente. Bueno, y yo me imagino que uno de los experimentos que se ha hecho para ver si podíamos interceptar un objeto grande que va a chocar contra la Tierra son estas expediciones a cometas. Platícanos, Dolores. Bueno, es muy interesante toda esta investigación que se ha realizado, sobre todo en los últimos años de lo que va de la década, ¿no? En particular, la NASA junto con la ESA ya lleva 2 misiones a los cometas y va a haber incluso una hacia regiones más externas como es el cinturón de Kuiper y Plutón, por supuesto, ¿no? Pero a mí la misión cometaria que me ha fascinado es la famosa Stardust, o sea, el polvo de estrella, ¿no? Muy romántico el nombre, y fue una misión que tuvo por objetivo recolectar muestras del cometa Wild 2 y regresarlas a la Tierra, porque pues queremos saber qué hay en los cometas, porque siempre hemos pensado, pues por un lado que son los cuerpos más antiguos junto con los asteroides del sistema solar, se cree que son cuerpos que tuvieron su origen en la nebulosa protoplanetaria y por ende pues guardan información de lo que sucedió en la etapa primigenia de formación del sistema solar. Pero por otro lado, bueno, se ha pensado que los cometas son acumulaciones o conglomerados de cuerpos más pequeños formados básicamente por gas y agua y un poco de rocas o de polvo. Lo que se supo con la Stardust, y si nos regresamos a la primera imagen, es donde vamos a ver pues, a la nave espacial cómo estaba antes de que se enviara al espacio. Ahí está, fue una belleza, y lo que quiero que veamos el tamaño. Bueno, no lo tengo ahora precisamente, Julieta, el tamaño de una persona, más o menos. No, más, mucho más, pero lo que quiero que observen es la parte superior de la sonda, que parece así como una cazuela, ¿no? Con esa tapa blanca. Bueno, en esa parte de la sonda se incluyó una red, imagínense ustedes como una sartén para hacer waffles, que está porosa, tiene sus huequitos, ¿no? Porque los waffles pues tienen estos cuadritos huecos, y en esos huecos se introdujo un material que se descubrió, se inventó más bien a finales de la década de los 50 en Estados Unidos, y ese material se conoce con el nombre de aerogel. Lo están viendo ahora pues nuestros televidentes en la pantalla. Es un material hecho básicamente de silicio, es altamente poroso y muy ligero. Entonces los científicos pues llevaron este aerogel con la finalidad de que en él quedara atrapado pues todo el polvo que salió del núcleo de la superficie cometaria. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? Si observamos la siguiente imagen, por favor, pues ahí tenemos una de las tantas muestras. Esa estructura que parece como un corazón o una hoja alargada, pues es el aerogel, y las flechitas nos están indicando dónde se quedaron atrapadas las partículas de polvo. Ahora, cuando se hizo un análisis, una vez que esa especie de cacerola que ustedes vieron en la primera imagen
origen regresó a la Tierra y la rescataron en el desierto de Arizona, los científicos observaron pues que hay una gran cantidad de materia orgánica. Hay una gran cantidad de otros minerales como es el piroxeno y el olivino. Hay una gran cantidad de material que se formó a altas y a bajas temperaturas, lo cual sorprendió muchísimo a los científicos, porque eso significa que el núcleo del cometa pues viajó por diversas regiones de la nebulosa protoplanetaria, pero lo más importante es que detectaron los famosos CAIs. ¿Qué son los CAIs? Pues inclusiones de calcio y aluminio que están ligadas con el origen del sistema solar. ¡Ay, qué emocionante! Pues yo me temo que el tiempo se nos ha terminado. Yo quisiera darles las gracias a ambas, a la doctora. Gracias a ti, Julieta. A ambas doctoras, me da mucha emoción que hayan estado aquí, Lupita, Dolores. Yo quisiera invitar a todas las personas que vieron este programa a que se acerquen a las bibliotecas públicas. En la UNAM hay muchas bibliotecas públicas donde pueden leer más sobre esto, y ojalá nos escriban y nos cuenten sus comentarios y se hayan quedado deslumbrados por lo mucho que hay en el sistema solar, mucho más de lo que esperábamos. Muchas gracias.